Hola Sofía, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Vamos a empezar con la clase del día de hoy, Sofía, ¿ya? A ver, mi Sofía, en este tiempo de trabajo vamos a iniciar con la unidad número uno, ¿ya? Esta unidad tiene como título Época Aborigen. ¿Listo? Vamos a ver mediante un videíto qué vamos a manejar durante esta unidad de trabajo, Sofía. ¿Listo? A ver, vamos a ver qué vamos a manejar. Estudios sociales. Unidad 1. ¿Listo? Los primeros pobladores de nuestro territorio. Hace aproximadamente 14.000 años, grupos de mujeres y hombres nómadas que vivían de la caza de animales y la recolección de frutos llegaron al territorio de lo que hoy conocemos como Ecuador. Muchos años después de su llegada, desarrollaron la agricultura, cuando observaron cuidadosamente y entendieron el funcionamiento de la naturaleza. Con este conocimiento pudieron iniciar una vida sedentaria, crear aldeas y especializarse en el trabajo, al incursionar en valiosos oficios como la cerámica, el tejido, la construcción de viviendas y edificaciones ceremoniales, así como la implementación de nuevas técnicas agrícolas y de crianza de animales. ¿De dónde crees que vinieron los primeros grupos nómadas que llegaron al Ecuador? ¿Cómo explicarías la definición del término nómada? ¿Cuáles crees que son algunas desventajas de vivir como nómada? En esta unidad analizarás el origen de los primeros pobladores de Ecuador, relacionarás la organización económica y social de estas sociedades agrícolas con su alfarería, identificarás varios sitios arqueológicos y las piezas que se han conservado, explicarás las características de la dominación incaica en el Ecuador. Muy bien, Sofía. Entonces vamos a manejar todo esto en esta unidad, perdón. Vamos entonces a iniciar, Sofía. Vamos a iniciar con el primer tema que tiene que ver con lo que son los primeros pobladores de Ecuador, ¿verdad? Vamos a empezar, Sofía. Vamos un segundito para poder ingresar aquí está. A ver, Sofía, vamos a empezar entonces. Los primeros pobladores, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar hablando con eso, Sofía. Pero, ¿cómo vivían los primeros pobladores, Sofía? Pues muy fácil. Los primeros pobladores que llegaron a nuestro país, el Ecuador, antes de que existiera Loja, antes de que existiera Machala, que existiera Guayaquil, antes de que existieran todas las ciudades, todo era un campo, no había ningún habitante aquí. Era una selva, un lugar donde no había ninguno, donde no vivía ningún tipo de persona, ¿ya? Ahí llegaron los primeros pobladores a nuestro país, Sofía. Estos eran recolectores y eran nómadas. Cazadores, es decir, que ellos mataban a los animales para poder consumirlos, para poder comerlos. En ese tiempo ellos lo hacían de esta forma. Eran recolectores, es decir, que también se dedicaban a recolectar frutos o granos que encontraban en cualquier lado donde ellos iban y con eso podían comer, consumirlo y poder subsistir, Sofía. ¿Listo? Y también eran nómadas. Pero, ¿qué es nómadas? Pues, Sofía, nómadas son los grupos de personas que van de un lugar a otro, que no tienen una casa o un lugar donde se quedaban de forma permanente, sino que siempre llegaban a un lugar, se quedaban, qué sé yo, un mes, se iban a otro lugar. Otro mes, se iban a otro lugar. Nunca se quedaban ahí mucho tiempo. Iban de un lugar a otro sin que haya ninguna casa fija, ¿verdad, Sofía? Entonces, vivían en grupos pequeños que tenían lazos de parentesco, es decir, que eran padres, hermanos y primos. A estos grupos los conocemos hoy en día con el nombre de bandas. Entonces, Sofía, ¿qué es una banda? Pues una banda es un grupo de personas o grupo de, en ese tiempo de los primeros pobladores en nuestro país, eran un grupo de personas que tenían una característica en común, que todos eran familia. Es decir, que ahí estaba el abuelo, el hijo, el tío, el primo, el hermano, todos eran una familia, que a este grupo de familiares se los conocí en ese tiempo como bandas. Entonces, ¿qué es una banda? Es un grupo de personas que eran familia, Sofía, ¿listo? Es una banda, Sofía. Vamos por ahora a seguir. Siempre todo grupo debe tener un líder, Sofía, un líder, no un jefe, porque el jefe se dedica solamente a mandar, a ver tú, tráeme agua, tú, cásame un animal. No, el líder era quien estaba delante de ellos, quien los dirigía y quien siempre iba adelante para guiarlos, Sofía, ¿ya? Pero ¿cómo elegían un líder? ¿Cómo decían, a ver, no hacían una votación, tú eres el líder o un sorteo? No.
El líder, escúchame muy bien, Sofía, esto. El líder era el mejor cazador, el más fuerte o el mejor conocedor del territorio. Es decir, que siempre el líder era quien estaba delante cuando cazaban un animal, quien le daba el cuchillado, pero quien lo apuñalaba al animal para poder matarlo y poder comerlo, Sofía. El líder era quien conocía el territorio, el líder era quien decía, a ver compañeros, a este animal no lo matemos de esta forma, mejor vamos por atrás y por atrás de sorpresa lo agarramos y lo podemos matar. Él era quien tenía ideas y quien sabía cómo matar un animal, cómo no matar a ese animal, cómo matarlo de esta forma, y así. El líder era ese, Sofía. Como te digo, era quien siempre estaba delante de cualquier actividad. Sofía, al decir que eran nómadas, entonces decíamos que iban de un lugar a otro y que no tenían un lugar fijo donde vivir, ¿ya? Al llegar a un lugar, ¿qué hacían ellos? Establecían un campamento temporal, ojo, no permanente, temporal, Sofía, en lugares en los que podían encontrar variedad de animales y plantas comestibles. A ver, Sofía, para poder ellos encontrar un lugar donde habitar temporalmente, donde establecerse de forma temporal, ellos se basaban en tres cosas, primero, Sofía. Se basaban en que ese lugar tenga animales para cazar, en que en que ese lugar tenga plantas o vegetales que consumir, frutos secos, raíces, o cualquier tipo de grano, ¿ya? Y otra cosa mucho más importante que eso, un lugar donde puedan encontrar agua fresca, ¿sí? Entonces, tres cosas buscaban para quedarse en un lugar, Sofía. Buscaban que haya animales que cazar, buscaban que haya frutos que recolectar y que haya agua que beber. Tres cosas que ellos buscaban para poder establecerse en un lugar. ¿Listo? Por eso siempre ellos se establecían en las orillas de un río, de un lago, porque eran lugares donde ellos podían tranquilamente tomar agua sin que tengan que caminar tanto. Imagínate que se ubiquen en un lugar muy lejano y tengan que caminar kilómetros para tomar agua, para consumir agua y vuelta a volver al campamento. No. Por eso es que ellos buscaban lugares cercanos a ríos, buscaban un lugar donde haya animales que cazar y haya frutos que comer. Buscaban, Sofía, tres cosas para poder que quedarse en un lugar por un tiempo. ¿Listo? ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba cuando ellos estaban en un lugar, comían los animales que estaban ahí, los frutos, el agua, y se acababa todo esto? ¿Qué hacían? Cuando se agotaban los recursos de un territorio y cuando se producían cambios climáticos dramáticos o desastres naturales, se trasladaban a otras zonas para acampar. Es decir, que además de considerar que haya frutos, que haya animales que cazar y que haya agua, ellos también estaban a la merced o estaban dependientes de que haya algún cambio climático. Por ejemplo, si ellos buscaban un lugar donde sea fresco, donde haya calor, ellos puedan vivir tranquilamente, y de repente llegaba el invierno y llovía muchísimo, y habían deslaves, habían demasiadas inundaciones, ellos se iban de ese lugar y se iban a otro lugar donde esté mucho mejor el clima, donde puedan vivir más fácilmente, Sofi. ¿Listo? Vamos con la siguiente. Una vez que llegaban a cualquier lugar, Sofi, ellos construían una chocita, pero esta no se llamaba chocita, se llamaba albergue, Sofía. Entonces, pues recordemos, eran nómadas que van de un lugar a otro, buscaban su líder, que era el más fuerte de ellos, quien estaba siempre adelante de cualquier casa. Además, tenían una banda es un grupo de personas que son familia, y construían una casita que se llama albergue. Entonces, ¿cómo se llama la casa donde ellos vivían? Se llama albergue, Sofi. ¿Listo? Los albergues se construían con madera, ramas, paja o pieles, dependiendo a las condiciones del clima. A ver, mi Sofi, si llegaban a un lugar y ese lugar era demasiado cálido, demasiado caliente, ellos no construían un albergue de cuero o de pieles, construían un albergue de paja y madera para que el viento pueda ingresar por el albergue, por la casita, y puedan ellos dormir o descansar tranquilamente, ¿sí? Pero en cambio, si van a un lugar donde era bastante frío, donde había bastante nieblina o alguna característica del clima que sea demasiado frío, ellos entonces construían su albergue, que es su casita, lo construían con
pieles, porque las pieles al coserlas no ingresaba el viento, no ingresaba el frío y ellos podían descansar y dormir sin ningún problema. ¿Listo, Sofía? Entonces, recuerda, la casita se llamaba albergue. Seguimos entonces, Sofía. Pero, ¿qué pasaba cuando ellos no podían construir sus casitas, digámoslo así, con bueno, sus refugios no los podían construir ni con cuero, ni con palitos, ni con paja, ni con nada? Ellos cuando no podían hacer nada de esto, hacían otras dos cuestiones, Sofía, otras dos posibilidades. Una era que aprovechaban las cuevas que se formaban naturalmente, se quebraban las piedras y formaban unos cuevitas así en la mitad, en la parte de acá abajo. Ellos habitaban en esas cuevas o en su defecto habitaban o vivían sobre los árboles, arriba. Ahí dormían ellos, ahí descansaban. Pero siempre eran árboles altos y grandes. ¿Por qué siempre en altos y grandes? Porque siempre en ese tiempo, Sofía, habían muchos animales peligrosos que podían matarlos, que podían asesinarlos o podían hacerles algún daño. Por eso ellos buscaban lugares altos en árboles para que puedan descansar sin la preocupación de que vaya a venir un animal y los vaya a hacer algún tipo de daño, Sofía. ¿Listo? Muy bien. Pero Sofía, mira, a pesar de ser personas muy antiguas, que aún no eran bastante evolucionados en como nosotros hoy en día, ellos tenían ya una forma de trabajo bastante organizada, colectivo. Al hablar de colectivo, hablamos que todos hacían algo en el grupo, en la banda, para poder ellos vivir bien, ¿sí? Cada persona, cada niño, anciano, mujer u hombre, tenían una cosa que hacer. No andaban de vagos durmiendo, echados debajo del árbol descansando. No, ellos, cada uno de estos, hacía algo, tenía una actividad encargada. Por ejemplo, mira, hombres y mujeres tenían responsabilidades diferentes, pero igual de importante, para que veas que aquí no había discriminación. No porque tú eres mujer no puedes, no tienes que hacer nada. No porque tú eres hombre, porque eres niño no tienes que hacer nada. No, aquí todos hacían algo, Sofía. Vamos a ver qué hacía cada uno de ellos. ¿Listo? Dice, mira, los hombres jóvenes cazaban animales grandes. Ojo, quienes cazaban los animales muy grandes y muy fuertes y robustos y poderosos eran los jóvenes, eran los hombres jóvenes, perdón, los hombres que eran jóvenes que tenían aún la fuerza. ¿Por qué un hombre joven? Porque siempre el hombre, Sofía, tiene un poco más fuerza que una mujer y al ser joven tiene más rapidez para poder moverse, más fuerza, más agilidad y más creatividad. Ojo, una mujer en este tiempo, Sofía, no podía casarlos porque una mujer era menos, no tenía la experiencia, la fuerza que un hombre tiene, que tenía en ese tiempo, Sofía. ¿Listo? Hoy en día ya cualquier persona puede hacerlo. En ese tiempo tenían esa forma de organizarse. Pero al hablar de animales grandes, ¿a qué nos referimos, Sofía? Por ejemplo, ellos cazaban en ese tiempo a mastodontes americanos. Mastodontes americanos, ¿qué son esos, Sofía? Pues son elefantes inmensos como los mamut que habían en ese tiempo. Ellos cazaban mastodontes americanos o mamut, cazaban tigres dientes de sable, cazaban perezosos gigantes, cazaban venados y cazaban bisontes, entre otros. Sofía, no sé si tú has visto la era del hielo. Ahí salen todos esos que acabo de mencionar, salen en ese tiempo. Porque en ese tiempo en ese tiempo había este tipo de animales. Y ojo, para cazar cada uno de estos animales era de forma diferente. Como se caza un mastodonte americano, es diferente a cómo se caza un perezoso, a cómo se caza un tigre de dientes de sable, ¿ya? Cada uno de ellos tuvo que pasar por muchas derrotas, por muchos fracasos para saber cómo cazar a esos animales, Sofía. ¿Listo? Ojo, entonces, quien cazaba, Sofía, los animales grandes y fuertes, eran los hombres jóvenes. ¿Listo, Sofía? En cambio, las mujeres, los niños y los ancianos recolectaban frutos y raíces silvestres y cazaban animales pequeños. Entonces, mientras los hombres jóvenes cazaban animales grandes, las mujeres, niños y ancianos, en cambio, cazaban animales pequeños y recolectaban frutos. ¿Por qué animales pequeños? Porque ellos, como eran demasiado pequeños, no había ningún problema en que vaya a hacerles daño o algo. Ponían una trampa y podían tranquilamente cazar un animal pequeñito como un conejo, por ejemplo, o una liebre, Sofía. ¿Listo? Pero una vez que cada uno de ellos hacía su trabajo, que recolectaban los frutos, animales pequeños, animales grandes,
Todo eso lo juntaban en un solo lugar y lo repartían en partes iguales, Sofía. Aquí no porque tú eres más grande que yo, porque tú eres menor que yo, te doy menos. No, aquí repartían a todos en partes iguales. No había una discriminación. Y también, por ejemplo, Sofía, recordemos que quienes vivían en la parte de la sierra, donde hay montañas, donde hay esto, ellos cazaban animales grandes, recolectaban frutos, animales pequeños, pero quienes vivían en la parte de la costa, los grupos que vivían en la costa, cerca del mar, pues ellos obviamente pescaban. Ellos obviamente consumían cosas del mar, porque ellos estaban cerca del mar. Es decir, que conforme vivían en un lugar, ellos se adaptaban y consumían lo que había ahí. Por ejemplo, aquí dice Sofía, quienes se encontraban cerca del mar consumían, pescaban y recolectaban mariscos, ¿sí? Entonces, dependiendo del lugar donde ellos estaban, ellos comían lo que tenían en su lugar, en ese sitio, en ese lugar, Sofía. ¿Listo? Entonces, Sofía, como te comentaba, todo lo que ellos recolectaban lo ponían en un solo lugar y lo repartían en partes iguales, ¿sí? Muy bien, Sofía. Entonces, por favor, con esto termino, Sofía. ¿Listo? Déjame, a ver, déjame, Sofía. Entonces, dentro de lo que es dentro de lo que es, Sofía, la clase del día de hoy, Sofía, vamos a ver, vamos un poquito a ver, ¿qué vamos a hacer de tarea, Sofía? ¿Listo? Y vamos a jugar con el libro, con el cuadernillo de trabajo, Sofía. Por ejemplo, Sofía, en el cuadernillo de trabajo nos dice, mira, a ver, una con una línea según corresponda a cada enunciado con su significado. Aquí tenemos una palabra, nómadas. Sofía, ¿qué eran nómadas? Una opción, personas o pueblos que van de un lugar a otro, o personas o grupos de personas que se mueven, que se quedan en un solo lugar. Aquí Sofía tenemos que recordar, nómadas, aquellos que van de un lugar a otro, entonces tenemos que buscar cuál se acerca más a nuestro concepto y lo vamos a unir, Sofía. ¿Listo? Acá dice, complete los siguientes enunciados según corresponda, mi Sofía. ¿Listo? Dice, según el etnohistoriador Segundo Moreno, hace alrededor de 40.000 años, el planeta sufrió un enfriamiento y el mar que separaba al continente, ¿cuál continente, Sofía? Hindú, asiático, europeo, del Américo se congeló, Sofía. ¿Listo? Entonces tenemos que un poco ir leyendo lo que tenga el texto, Sofía, también un poco ayudándonos de lo del libro para poder responder estas preguntas, Sofía. ¿Listo? Muy bien, mi Sofía. Entonces, con eso culmino. Gracias, Sofía. Te cuido muchísimo y hasta una próxima ocasión. Gracias, chao, Sofía.